Saludos, estimados estudiantes. Esto es una introducción a proyecto de grado, ¿sí? Y especialmente a estudio de caso. En la unidad de esta semana vamos a tener nosotros los conocimientos previos de qué es lo que tiene que tener un estudio de caso, cuál es el proceso para nosotros realizar un estudio de caso y cuáles serán los lineamientos que debemos regirnos para poder realizar nuestro proyecto de graduación. Sí, y vamos a conocer todo esto a través del ministerio, especialmente los lineamientos. En esta primera parte les voy a exponer sobre el estudio de caso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como estudio de caso? ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Primero, nosotros tenemos el objetivo de que usted identifique cuál es el proceso para realizar un buen estudio de caso. ¿Sí? La destreza es interpretar los conceptos básicos de este estudio de caso y diferenciarlos de todos los estudios de investigación que se pueden realizar. Son nuestro atributo más reconocido, el de íntegros. ¿Sí? ¿Por qué íntegros? Porque vamos a tener que socializar todo el tiempo, vamos a tener que estar conscientes de todo lo que las fuentes que nosotros vamos a validar para nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es el estudio de caso? Primero, el estudio de caso es una investigación que tiene una particularidad que va enlazado a cualquier área del conocimiento. ¿Sí? Y nosotros nos vamos a basar en los 8 macrotemas que nos presentan en el ministerio, que también les daré a conocer en la siguiente sección de esta unidad. ¿Sí? Es una herramienta de investigación y técnica de aprendizaje, con la particularidad de que se condiciona a una sola situación. ¿Cuál es el objetivo del estudio de caso? El objetivo fundamental es conocer y comprender una situación en particular y distinguir las diferentes funcionalidades que puede tener esta particularidad o este caso, ¿sí? Con las diferentes y las relaciones con las que tiene con el todo. Los objetivos del estudio de caso, ¿sí? Puede ser un exploratorio, es decir, preguntar algo, formular una cuestión para después irla resolviendo. Pueden ser descriptivos, es decir, solo tener un panorama de todo el estudio de caso, describir cómo pasó, por qué fue, cuáles fueron las consecuencias y cuáles fueron los antecedentes de ser el caso de estudio. Pueden también ser explicativos, es decir, puede facilitar al lector que pueda interpretar el por qué pasó algo. Los estudios también de casos se particularizan por o se caracterizan por, uno, ser particular, es decir, que va a seleccionar un solo fenómeno, una sola visión de ese fenómeno. Puede ser descriptivo, va a diferenciar las partes de lo que está compuesto, va a ir desagregando cada una de las particularidades que se pueden dar dentro del fenómeno. Va a ser heurístico porque va a crear nuevos conocimientos, va a crear nuevos significados dentro de algo. ¿Por qué? Porque le vamos a dar nuestra propia perspectiva a esa investigación. Puede ser inductivo porque va a relacionar nuestras hipótesis con todo lo que nosotros conocemos ya del mundo. Tenemos ya una experiencia previa. Los tipos de estudio de caso pueden ser descriptivos, como ya lo había mencionado, solo van a detallar todo lo que pasó en esa situación que nosotros vamos a seleccionar. Van a ser interpretativos, van a ayudarse mucho con lo teórico. Vamos a elegir nosotros al menos 3 autores para poder sustentar todo lo que nosotros vamos a decir y todo lo que nosotros vamos a comprobar a través de nuestro estudio. Pueden ser evaluativos, nos ayuda a tomar una decisión. ¿Qué pasa si nosotros hacemos tomamos una decisión? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Sí? Entonces también nosotros podemos tener este tipo de estudios de caso. Bueno, en esta diapositiva yo les voy a exponer un breve ejemplo de cómo nosotros podemos hacer un estudio de caso. Las fases por las que puede pasar un estudio de caso y por las que nosotros vamos a tener que interpretar e interiorizar. Sí. Primer paso, selección y definición del caso. En esta parte nosotros vamos a tomar una parte de la realidad o vamos a tener ya nuestro objeto de estudio. Ojo, no es lo mismo un objeto de estudio que un objetivo. Y en este caso pueden hacer el objeto de estudio una situación o una persona. Es decir, cómo reaccionó una persona ante tal circunstancia o la situación, cómo infundió, cómo le influenció a la persona a tomar tales decisiones. Puede ser de los dos casos y de las dos visiones. Por eso nosotros tenemos esta apertura dentro del estudio de caso.
¿sí? En el ejemplo que les voy a exponer está una persona como el objeto de estudio. Nos dice, María es una alumna ejemplar, pero sus notas han bajado en el último trimestre. Como ven, nuestro objeto de estudio es esta persona, María, que algo ha influenciado en ella para que ella baje de nota, ¿sí? Entonces tenemos que hacernos, segundo paso, tenemos que hacernos siempre un interrogatorio para nosotros ver qué pasa en esa situación, qué podemos nosotros recabar. Tenemos, ¿por qué las notas de María han bajado? ¿Cuál es la causa directa? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Se han presentado otras conductas inusuales? ¿Sí? Entonces, en este listado de preguntas, nosotros siempre vamos a tener las 6 preguntas básicas, que son el qué, el cómo, el quiénes, por qué, cuándo y dónde. ¿Sí? Vamos a tener siempre esta hilaridad de preguntas para poder comprender la situación. Tenemos la localización de los datos, tercer paso, ¿sí? En este paso nosotros vamos a ir investigando cuáles van a ser las fuentes veredignas, o sea, las más válidas, las que estén más cercanos a nuestro objeto de estudio. Y en este caso del ejemplo, nosotros tenemos a este objeto que es María y vamos a ir recurrir a nuestros familiares, a los parientes de María, a los amigos de María, a los profesores de María, ¿sí? Y si tal fuera el caso, vamos a recurrir a bibliografía. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones a este sujeto que es María le puede estar aconteciendo algún estado psicológico, algún estado emocional. Y en ese caso nosotros siempre vamos a tener que recurrir a la investigación en Internet. Cuarto paso, análisis e interpretación. ¿Qué hago yo? Cuando yo hago un análisis es una desagregación de todos los elementos que yo he recogiendo de María, ¿sí? ¿Qué me ha dicho la familia? ¿Qué me ha dicho los parientes? ¿Qué me ha dicho amigos? De lo que ahora pasa a María, en este caso del ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con nuestro estudio? ¿Qué es lo que a mí me ha dicho en la fuente de internet? ¿Qué es lo que yo he consultado en YouTube? ¿Qué es lo que yo he consultado en páginas PDF? ¿Qué es lo que yo he consultado en monografías o en otros estudios que ya se han hecho previamente? ¿Sí? Ahí tenemos una desagregación. ¿Qué es la interpretación? Una interpretación es cuando ya nosotros tenemos todos los elementos investigados y vamos a decir, este autor me dice que María puede estar sufriendo cambios físicos que le afectan a su buen desarrollo, ¿sí? Entonces vamos nosotros ya a saber qué pasa en nuestro objeto de estudio que promueve que esté mal o en este caso la situación, ¿sí? Se puede ver siempre desde las dos perspectivas. Ya, entendemos en nuestro ejemplo, dice, María se ha sentido desmotivada desde que su hermano quedó internado en el hospital. María es la hermana mayor y era muy cercana a su hermano. La familia trabaja todo el día y María debe cuidarse sola. Entonces ya tenemos toda la desagregación de la información y tenemos también una síntesis de qué es lo que le está pasando a María. Y quinto y último, tenemos una elaboración de un informe. Describe los procesos, detalles, conclusiones del caso, los estudios de caso en proyectos de investigación, suelen seguir una estructura de protocolo y de investigación. Entonces nosotros después de realizar todos estos 4 pasos previos, nosotros vamos a tener la elaboración de nuestro estudio de caso escrito, es decir, algo ya académico. Y como siempre yo les recomiendo que comiencen por las preguntas, ¿sí? Las preguntas bases siempre van a ser ¿qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? Para nosotros tener una buena definición de nuestro estudio de caso. También estas preguntas bases nos van a ayudar mucho en la elaboración de la introducción de nuestro proyecto de grado. Entonces, con estas preguntas nosotros tenemos mucho para descubrir sobre qué es lo que nosotros queremos interpretar o qué es lo que nosotros vamos a realizar como análisis del proyecto de grado, ¿sí? Entonces, eso es todo por el día, por esta sección, ¿sí? Es solo la introducción al proyecto de grado y para que usted vaya ya encaminando hacia la elaboración de su tema para poder ya realizar y elaborar el texto académico. Muchas gracias por su atención.